Asegúrate de grabar. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la clase de estimación del curso de Estadística 2 que dictamos junto a Aurora Carolina Ledesma en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez en el núcleo de Maturín. Hoy es 26 de agosto y yo soy el profesor Hugo Cerda, siempre a vuestro servicio. Bien, vamos a empezar. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. Huguito, hace mucho calor. Estimador, estimación, los conceptos, características de un buen estimador que sea sesgado, consistente, suficiente, eficiente, tipos de estimación, puntual, por interno, error de estimación, riesgo, tamaño de muestra, construcción de un intervalo de confianza para la muestra y para la población. Como ven, como siempre, es un montón de conceptos, práctica y teoría que intentaremos aprender. Luego, concéntrense, cuaderno, me lo tienen que mostrar, acuérdense, los miércoles hablamos de esto tan bello que es la estadística. Adivinando sin adivinar. ¡Wow! Qué bonito muñeco que hizo Carolina. Bueno, lo bajó de algún lado. La estimación estadística, adivinando sin adivinar. Me parece genial. ¿Cómo me puede dar más? Sí. Ay, Carolina me va a dar más de este jugo de jovito. Jovito solo por aquí, pues, en el oriente. Conociendo el estimador. Un estimador es como una flecha que intentamos lanzar lo más cerca posible del centro del blanco. Entonces, un señor lanza una flecha. Representa una característica de la población, por ejemplo, la media, la proporción, la mediana, la división estándar. Todos son estimadores. Bien. Imaginen que quieren saber la estatura promedio de todos los estudiantes de nuestro colegio. Bueno, en nuestra universidad, en lugar de medir a cada uno, podemos tomar una muestra y calcular la estatura promedio de esa muestra. Ese promedio sería nuestro estimador. Entonces, tienes todos los estudiantes, tomas una muestra y con eso hace el estimador de la media. Vamos a ver qué aprendemos aquí, Dios mío. ¿Estás grabando? Sí, yo creo que sí que estoy grabando. Ahora vamos a revisar el concepto de parámetro y estimador. Ajá, qué linda voz. Un parámetro es una medida que describe una característica de la población, mientras que un estimador, llamado también estadístico o estadígrafo, es una medida que describe a una muestra. Ok, ya lo sabes, ¿no? Parámetro toda la población, por ejemplo, mu, ¿no? Y el estimador o el estadístico, también se usa mucho la palabra estadístico, el X barra, ¿no? Digamos, ¿qué dice este muchacho? Uy, está como raro. A ver, ahora sí. Aquí tenemos los símbolos de los parámetros y estimadores más conocidos, que son la proporción o porcentaje y la media. Mu, este símbolo es cuando la media pertenece a la población, cuando es un parámetro. Pero la media también puede ser un estimador cuando ha sido calculada en la muestra.
y en ese caso se representa por la X con una línea en la parte superior. La verdad es que ella siempre lo explica mejor que yo. Es increíble. La P minúscula es estimador y la P mayúscula parámetro. Significan porcentajes. Porcentaje. ¿Cómo voy a reconocer entonces si estoy hablando de un parámetro o de un estimador? Es muy sencillo. Si el cálculo... Perdón, Carolina, Subirle un poquito volumen a ella. Ahí. está al máximo. El volumen está al máximo. De manera, los videos están en la lista. Sí, está al 100%. Bueno, en caso que no escuchen bien, los videos van a estar en la lista. ¿En dónde van a estar, amor? Una hoja de Word que después En una hoja de Word que ella les va a compartir. No, creo que lo ha hecho en la vez anterior, para que ustedes lo busquen y lo vean en caso que no lo escuchen bien. Es recomendable. Y después lo bajan, no gasten pues datos. El cálculo ha sido realizado en la población, por eso describe a la población, entonces estamos hablando de un parámetro. Y si ha sido calculado en una muestra, entonces estamos hablando de un estimador. Para entender mejor estos conceptos, vamos a revisar el siguiente ejemplo. En el ejercicio o caso anterior donde identificamos la población, la muestra y la unidad de análisis, vamos ahora a identificar este valor que dice en promedio realizan 5 visitas anuales al consultorio, es decir, de los 500 adultos mayores que se han encuestado, se ha encontrado que realizan un promedio de 5 visitas anuales al consultorio psicológico por problemas de ansiedad. Vaya. La pregunta ahora es, ¿el promedio de 5 visitas anuales al consultorio es un parámetro o es un estimador? Para poder responder esta pregunta, debemos cuestionarnos si el cálculo fue realizado en una muestra o en una población. En toda la población. Eso es lo primero que tienen que hacer Obvio. ante la pregunta, ¿es estimador o es parámetro? Ajá. Tenemos entonces que analizar si es un cálculo realizado en población o en muestra. Cuando me dicen que se aplicó una encuesta a 500 adultos mayores, pues 500 adultos no es el total de adultos del distrito de Santiago del Surco, que es un distrito muy numeroso. Ajá. Por lo tanto, esa es una muestra. Cierto. Entonces, si se ha hecho el cálculo en una muestra, significa que el valor que han obtenido de 5 visitas anuales es un estimador. Ajá. Estadístico. Esa es la secuencia que tenemos que hacer para poder analizar si estamos hablando de un estimador o de un parámetro. Identificar si ha sido calculado en una muestra o en una población. Tenemos otro ejemplo aquí. En las elecciones presidenciales del 2016, Pedro Pablo Kuczynski obtuvo el 50.12% del total de votos válidos. La consulta es, ¿el 50.12% es un parámetro o es un estimador? ¿Qué tendrían que hacer para identificarlo? Tendrían primero que analizar si ese 50.12% fue calculado en una muestra o fue calculado en una población. Como me están hablando del total de votos válidos, me están hablando en realidad de una población. Claro, todos los que votaron por Kuczynski. Es un parámetro, porque ha sido calculado en una población, en el total o considerando el total de votos válidos, el total de electores. ¿Qué pasó? Oh, se acabó. Bueno, ya vimos. Ya vimos parámetro, muestra, población, estadístico. Bueno, en realidad. Muestra, estadístico, parámetro, población. Vamos a ver aquí, número 7.
Otro vídeo. Vamos a ver qué aprendemos aquí. La vez por eso. En una población vamos a poder hacer algunos cálculos. Hemos dicho que en la estadística descriptiva vamos a presentar y resumir. Un resumen es un cálculo, por ejemplo. Y ese cálculo en la población se llama parámetro. Y tendremos este parámetro, que puede ser una media, una varianza, una desviación estándar, van a estar simbolizadas por letras griegas o rotuladas por letras griegas. Toda vez que veamos una letra griega, esto va a representar un dato, una característica de la población. ¿Qué pasa si trabajamos con muestra? En la muestra vamos a usar letras latinas. Y en este caso vamos a hacer el mismo resumen, el mismo cálculo, pero en un marco muestral, en una parte muy pequeña de la población, pero representativa de esta. Y tendremos también una media, una desviación estándar, una varianza, una proporción, pero calculados a partir de los datos de la muestra. Entonces, nosotros tendremos pues una población de donde podremos calcular parámetros. Y de cada población vamos a poder extraer una cantidad determinada de muestras que van a tener un mismo tamaño. Y de estas muestras vamos a poderle calcular sus estimadores. En el ejemplo que vemos en la vista, tenemos un parámetro, que es la media, y tenemos también un estimador, que es la media. Entonces, nuestro trabajo va a consistir en, teniendo una población, poder calcular los parámetros, pero de no ser así, que es los casos más comunes, vamos a tener que emplear técnicas de muestreo con la finalidad de establecer el tamaño de la muestra y también, lo más importante, la composición, la representatividad de esa muestra. Nosotros vamos a ver a la técnica de muestreo y también esto, el error de muestreo, porque hay un error, pues, la muestra no es lo mismo que toda la población. Con la finalidad de poder calcular un estimador. Teniendo este estimador, que puede ser, para nuestro ejemplo, un promedio aritmético simple, una media, a través de técnicas de estadística inferencial, en la cual planteamos y probamos supuestos, vamos a establecer cuál es el valor del parámetro. Indudablemente pueden existir errores y tenemos que saber cuál es ese error, al cual vamos a llamar error de muestreo, que es la diferencia ¿Qué pasó? entre el parámetro y el estimador. Se acabó. Bien, 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 bien bueno. Bien bueno, ya está más claro y posible. A ver, escape. Ya empezamos con problemas. No logro entrar a la clase. Ya hice escape. A ver, porque estoy no entro a la clase a help. En una población vamos a poder... ¿Qué hace un buen estimador? Habían dos. A ver, habían dos vídeos. No, ya lo pasaste. Ajá. Sí, pues había solo uno. El anterior ya lo pasaste. Este. A ver, Ok. entiendo por qué no hace presentación. No importa. Se ve bien. ¿Qué hace un buen estimador? Que sea insesgado. ¿Qué significa eso? Que en promedio, cuando tú mides muchas veces el estimador, sí acierta en el valor real. O sea, insesgado. O sea, in es cuando no está sesgado. Es decir, no se va para ningún lado, no hay un sesgo. Sesgo. No, si no conoces la palabra, véala. Insesgado. Que no hay un sesgo. Que en estadística es que en promedio el estimador acierta en el valor real. Consistente. Consistente significa en estadística que a medida que aumentamos el tamaño de la muestra más grande, hasta que se acerca pues, a toda la población, el estimador se acerca más al valor real. O sea, eso significa que sea consistente. Suficiente que utilice toda la información disponible en la muestra.
¿Ok? Y sea eficiente, significa que tenga la menor variabilidad posible. O sea, que no varíe de una muestra a la siguiente. Un buen estimador es como un buen arquero. Preciso y consistente. Bien, veamos qué dice error de estimación y riesgo. ¿Qué tan equivocados podemos estar? Cuando tomamos una muestra hacemos una inferencia para toda la población. Por esto se llama también esto la estadística inferencial. El error de estimación es la diferencia entre el valor estimado por la muestra y el valor real. El riesgo está asociado a la probabilidad de cometer un error. Dice, nota del presentador. Yo soy el presentador. Al igual que en un juego de dardos, siempre hay un margen de error. Bueno, pues, imagínate. 10 puntos en amarillo, después 9, 8, 7. No, hay un error. ¿Qué pasa, Carolina? Carolina anda por aquí. Vamos a ver este vídeo que nos enseñan en 5 minutos. Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a explicar lo que es el error muestral en inferencia estadística. Dale. En el vídeo anterior habíamos dicho que cuando nosotros teníamos una población y queríamos obtener, por ejemplo, una proporción o un valor medio, nosotros lo que hacíamos era elegíamos una muestra de tamaño n, bueno, nuestra población tiene tamaño n mayúscula, elegíamos una muestra y aquí nosotros obteníamos una proporción muestral y un valor medio muestral. Que como nosotros podemos elegir distintas muestras y de distintos tamaños, al final nuestra proporción estaría en un intervalo que sería la proporción muestral menos un intervalo y nuestra proporción más un determinado tamaño de intervalo y el valor medio poblacional estaría entre el valor medio menos un intervalo y el valor medio más un intervalo. Obvio. O sea, está en un rango. Pues bien, a este tamaño de intervalo, tanto para el valor medio como para la proporción, es a lo que se le llama el error muestral. Ajá. El error muestral, ¿vale?, se puede controlar, ¿vale? Y se puede controlar y se conoce. Y se puede estimar. No es que se Qué conoce, bien. se puede estimar. Qué avanzado todo. O sea, tú puedes conocer tu error, decirle. Y este error muestral, ¿vale?, depende de distintas cosas. Depende del tamaño de la población. N. Cuanto mayor sea la población, ¿vale?, pues entonces más error vamos a tener. Depende del tamaño de muestral. Claro. Cuanto mayor sea nuestra muestra, ¿vale?, menor va a ser el error. Va a depender también de la confianza o fiabilidad, de la fiabilidad o confianza que nosotros queramos tener en que el valor medio o la proporción poblacional esté dentro de este intervalo o el valor medio poblacional esté dentro de este intervalo, ¿vale? Y también va a depender de la dispersión. ¿Qué pasó? No. Cuanto mayor dispersión de altitud, Acuérdense de estos conceptos cuando vayamos a ver el intervalo de confianza, que es lo mismo. haya, por ejemplo, a la hora de calcular el valor medio, pues también mayor error muestral vamos a tener. Cuanto mayor dispersión haya entre personas que sí hacen deporte y personas que no hacen deporte, pues también el error muestral, ¿vale?, este tamaño del intervalo va a ser también mayor. Obvio. Este error muestral, ¿vale?, es una... Mientras más disperso está, entonces tú tomas tu muestra y tú agarras un sector de aquí, porque está muy disperso los valores de la población. Están más concentrados, entonces tu muestra tiene más probabilidad de tomar el valor muestreal, cualquiera que este sea lo que tú estás estimando. Una fórmula relativamente sencilla, este error
Cuando estamos hablando de una proporción, el error en una proporción va a ser igual a algo que llamamos z alfa medios, por la raíz de p por 1 menos p, dividido por la raíz del tamaño de la muestra, multiplicado por el tamaño de la población menos el tamaño de la muestra, dividido por el tamaño de la población menos 1. Wow, Donde anótela. z es una medida de la fiabilidad, p es una estimación de la proporción, una estimación inicial de la proporción, n es el tamaño de la población y n es el tamaño de la muestra. Si estamos hablando del error en la estimación de una media, será también este valor z alfa medios, por la desviación típica que tengamos en nuestra muestra, dividido por la raíz del tamaño de nuestra muestra, multiplicado por el tamaño de la población menos n, el tamaño de la muestra, el tamaño de la población menos 1, donde, de nuevo, z es una medida de la fiabilidad que nosotros queremos en nuestra estimación del intervalo, S es la desviación típica, n es el tamaño de la población y n es el tamaño de la muestra. Súper. En los siguientes vídeos vamos a profundizar un poco en el manejo de estas fórmulas. Están en Muchísimas Excel. gracias. Está en Excel esa formulita. Bien. Vamos a ver si me voy. Ahora sí. Ahora sí me fui bien. Vamos a ver. Tamaño de la muestra. Presentación de diapositivas. ¿Cuánto necesitamos para estimar un parámetro? A mayor tamaño de muestra, menor el error. Ya lo vimos, ¿no? Sin embargo, aumentar el tamaño de la muestra tiene un costo. Cuanto más datos tengamos, más seguros estaremos de nuestra estimación, evidentemente, pero eso cuesta tiempo y cuesta dinero en muchos casos. No, siempre dinero. Bien, entonces fíjate lo que hay aquí. Una población y una muestra. Está la muestra, puntito rojo. Está la población. Están los parámetros de la población y los estadísticos muestreales. Nosotros lo hemos visto. Proceso de estimación. La muestra es una representación imperfecta, ruidosa, dice. Cuando algo en estadística y en física, ¿no? Incluso biología, cuando dicen que algo es ruidoso, significa que tiene error. Casi todo tiene error en la ciencia. Bueno, y en la economía, en la administración, porque nadie, pues Dios, para poder medir todo, hay que medir todo a la vez, además, en una población. Eso se toma la muestra, pues. Y esa muestra es ruidosa, es un error. Entonces podemos usar los estadísticos de la muestra para hacer inferencias sobre los parámetros de la población. Ajá, aquí está lo del intervalo de confianza, que era lo del amigo. Les estuvieron atentos. Un intervalo de confianza es un rango de valores dentro del cual esperamos encontrar el parámetro poblacional con cierta probabilidad, ¿no? Entonces aquí está el alfa, que es el alfa medio, ¿no? Aquí está el alfa medio en la fórmula. Entonces, si tú quieres que con una probabilidad del 96%, 95% está aquí, quiere decir que va a estar en este sector. Y en estos dos sectores hace el 5% restante, por este extremo y por este otro extremo, en el cual pues no está el valor del parámetro. Este es el 99%. ¿No? El nivel de significación alfa es 1%. ¿Ah? O sea, el 1% es la posibilidad de que tengas un error, que no estés estimando realmente
la media o la desviación estándar o lo que sea, o el promedio, ¿no? Es como decir, fíjate que dice aquí, estoy 95% seguro, de que la estatura promedio de los estudiantes está entre 160 y 170. ¿No? Entonces en el 99 será un poquito, pues, para acá, ¿no? No lo dice. No lo puse. Bien. Bien. Vamos a ver ahora cómo se construye ese intervalo de confianza. Un poco vimos antes. La segunda vez Es tiempo de elecciones y tenemos al candidato A contra el candidato B y nos interesa saber cuál es la probabilidad de que el candidato A gane la elección. Lo ideal sería encuestar a toda la población de votantes. Digamos que hay 100,000 personas. Quería ver si estoy grabando. Carolina, sí estoy grabando. Aquí está el puntito rojo. Volvamos entonces al vídeo. Perdone que, y como me ha pasado grabar 2 veces lo mismo, es lo más aburrido que se puede imaginar. Entonces vamos a volver. Es tiempo de elecciones y tenemos al candidato A contra el candidato B y nos interesa saber cuál es la probabilidad de que el candidato A gane la elección. Lo ideal sería encuestar a toda la población de votantes. Digamos que hay 100,000 personas en esta población y preguntamos a cada persona quién es su candidato favorito. Con esta información podemos encontrar la proporción de la población que apoya al candidato A, pero esto no es realista, pues no podemos entrevistar a todas las 100,000 personas. Así que en lugar de esto, vamos a hacer lo que generalmente hacemos en estadística. Muestreamos la población y calculamos el estadístico para cada muestra para poder estimar este parámetro. Digamos que tomamos una muestra de 100 personas y calculamos la proporción muestral de los que apoyan al candidato A. Digamos que de estas 100 personas, 54 dicen que apoyan al candidato A, así que aquí la proporción muestral es 0.54. Aquí tenemos que darnos cuenta de que no siempre tendremos este 0.54. Si tomamos otra muestra de 100 personas, podremos tener una proporción muestral diferente. Quizá en esta ocasión la proporción muestral es igual a 0.58. En estadística ya contamos con herramientas que nos permiten darnos cuenta de cuál puede ser la distribución de las proporciones muestrales que podemos obtener. Tenemos la distribución muestral de la proporción muestral. O sea, vean, ¿no? Como es una muestra, esto tiene una distribución. A veces sale 54 de 100, aquí sale 58, otra vez saldrá 40, ¿no? Y eso tiene una distribución. Y con eso se construyen los intervalos de confianza para encontrar la verdadera cantidad de personas que apoyan al candidato A. Para B igual a 100. Podemos describir las posibles proporciones muestrales que podemos tener y sus probabilidades con esta distribución muestral. Debido a que el tamaño de la muestra es mucho más pequeño que el tamaño de la población, es menor que el 10%, podemos suponer que cada persona que es entrevistada es una ejecución más o menos independiente. Y también, si suponemos que la proporción verdadera no es muy cercana a 0 o muy cercana a 1, podemos decir que la distribución muestral es aproximadamente una curva normal. Conocemos muchas cosas sobre la distribución muestral de proporciones muestrales. Si esto no les parece conocido, los invito a que vean los videos que tenemos en Khan Academy sobre este tema. Sabemos que la media de esta distribución muestral va a ser la proporción verdadera de la población y también conocemos la desviación estándar de esta distribución. Esta es una desviación estándar, estas son 2 desviaciones estándar y aquí tenemos 3 desviaciones estándar por arriba de la media. Aquí hay una desviación estándar, aquí hay 2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar por debajo de la media. Esta es la desviación estándar de la proporción muestral para esta distribución muestral. Ya vimos esta fórmula con anterioridad. Es la raíz cuadrada de P por 1 menos P, donde P es la proporción de la población dividida entre el tamaño de la población. Es por eso que esto es específico para n igual a 100. Vamos a enfocarnos en este primer escenario, cuando tenemos una muestra de tamaño 100 y tenemos la proporción muestral de 0.54. Podemos tener muchos resultados aquí. Quizá 0.54 se encuentre aquí o quizá este valor se encuentre aquí. Y la razón de esta incertidumbre es que no conocemos cuál es el parámetro verdadero de la población. Veamos una cuestión un poco más sencilla. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción muestral de 0.54 se encuentre dentro de 2 desviaciones estándar de P?
Pausen el video y traten de responder esta pregunta. Es como decir que si vamos a tomar una muestra y vamos a calcular la proporción muestral, ¿cuál es la probabilidad de que se encuentre dentro de dos desviaciones estándar alejada de la media? Es esta área de acá. Sabemos que al estudiar curvas normales, aproximadamente el 95% del área se encuentra entre estas dos desviaciones estándar. Así que esto es aproximadamente igual a 95%. Acuérdense de la distribución normal, muchachos, la estudiamos la binomial, estudiamos la normal también, acuérdense. 95% de las veces que tenga una muestra de tamaño 100 y encuentre esta proporción muestral, esta se ubicará dentro de estas dos desviaciones estándar. Pero si tomamos este enunciado, podemos crear un nuevo enunciado. Podemos decir que hay una probabilidad del 95% de que P se encuentre en dos desviaciones estándar de P con sombrero, que es igual a 0.54. Pausen el video y vean que estos dos enunciados son equivalentes. Hay una probabilidad del 95% de que la proporción... No, son equivalentes, pues son dos desviaciones estándar en torno a la media. Ahí está la media, la verdadera media. Entonces el intervalo de confianza, con un 95% de probabilidad. Porque se aproxima a lo normal, pues. La proporción muestral se encuentra dentro del área de dos desviaciones estándar de la proporción verdadera y esto es equivalente a decir que hay una probabilidad del 95% de que la proporción verdadera se encuentre en dos desviaciones estándar de nuestra proporción muestral. Esto es muy interesante, ya que si podemos encontrar este valor, podemos calcular lo que se llama un intervalo de confianza. Y quizá encuentren un problema aquí, ya que para poder calcular esto, la desviación estándar de esta distribución, debemos conocer el parámetro de la población. Pausen el video y piensen qué podríamos hacer en lugar de esto si no conocemos el valor de P. Si no conocemos la proporción de la población, ¿existe algo que podamos usar en su lugar como un estimado de la proporción de la población? Sí lo hay. Ya calculamos P con sombrero, que es la proporción muestral, por lo que podemos definir un nuevo estadístico, que es el error estándar. El error estándar de la proporción muestral, y lo definimos como, ya que no conocemos la proporción de la población, vamos a usar la proporción muestral. Es la raíz cuadrada de P sombrero por 1 menos P sombrero entre N. En este caso sabemos que N es igual a 100, y resulta que aunque no vamos a demostrarlo en este video, este es un estimador insesgado de esto de acá. Esto es igual a 0.54 por 1 menos 0.54, que es 0.46, entre 100. Sacamos la calculadora para encontrar la respuesta. Es la raíz cuadrada de 0.54 por 0.46, entre 100. Y nos da 0.49, que vamos a redondear a la milésima más cercana, y nos queda 0.05. Esto es aproximadamente igual a 0.05. Otra forma de expresar esto es que, aunque no lo conocemos, ahora tenemos un estimado, por lo que ahora podemos decir que confiamos en que hay una probabilidad del 95% de que P, que es el parámetro verdadero que queremos calcular, se encuentre en dos errores estándar de la proporción muestral que tenemos. ¿Y qué es dos veces el error estándar? El error estándar es igual a 0.05 y si lo multiplicamos por 2 nos da 0.1. Esto está muy bien porque podemos decir que confiamos en que hay una probabilidad del 95% de que el parámetro verdadero se encuentre en el intervalo de... Si está una décima por debajo de la proporción muestral que calculamos, será 0.44 hasta una décima más de la proporción muestral que calculamos, así llega a 0.64. Esto es interesante porque acabamos de establecer que este intervalo de aquí es algo llamado intervalo de confianza y el nivel de confianza para este intervalo es 95%. En el futuro podemos ajustar esta probabilidad, pero el 95% es lo que la gente usa típicamente. Una idea relacionada que pueden escuchar seguido es la noción de margen de error y podemos verlo como la mitad de la longitud de este intervalo de confianza o el radio del intervalo de confianza. Si este intervalo va de 0.54 menos el doble del error estándar, 0.1, a 0.54, más el doble del error estándar, 0.1, en este caso, lo que está por arriba y por abajo de nuestro estimado es el margen de error. El margen de error en este caso es 0.1. Pueden ver que este concepto se menciona en periódicos
cuando mencionan encuestas en donde encuestaron a 100 personas y encuentran que el 54% de esas personas dicen apoyar al candidato A y hay un margen de error del 10% en este escenario. Quizás se pregunten cómo podemos disminuir este margen de error y para hacerlo debemos disminuir esto de acá. ¿Y cuál es la mejor manera de reducir esto? Pues aumentando el denominador de aquí. Claro. Así que lo que vemos generalmente es que mientras más grande sea el tamaño de la muestra, tendremos un margen de error más pequeño o un intervalo de confianza más compacto. Nos vemos en otro video. Excelente, amiga. Intervalo de confianza, amigos. Relacionado con la dispersión. Bien. Quedan bastantes. Alguien me llamó por teléfono. Voy a parar un momento el vídeo aquí. Sigo. ¿Quién llamó? Ah, tú atendiste. ¿Quién me llamó? Una persona poco importante. Ajá. Ok. ¿Un estudiante de música era? Sí. Ah. Bueno. Es que di unas clases de la música y el cerebro. Bien. Vamos a ver. Ah, esto es lo mismo. Vamos a lo mismo. ¿Es lo mismo? No, hay que volver a presentarlo de otra manera. Este es el intervalo de confianza, lo que acabamos de ver. Estimando para nuestra muestra. No, empresa A, empresa B, empresa C. Se utiliza para estimar el parámetro de la muestra. Este es una caja con bigotes, se llama. Nos permite conocer el rango de valores dentro del cual se encuentran la mayoría de los datos de nuestra muestra, ¿no? Entonces, la media, estos son los valores máximos, los valores mínimos, ¿no? Estas son 3 empresas distintas y esta es una forma de mostrar eso, ¿no? Bien, vamos a ver con esos bigotes. Caja con bigotes se llama. ¡Wow! Otro vídeo. ¡Wow, Hugo! ¡Uf! Bienvenidos, soy Dani García y hoy vamos a ver cómo interpretar un boxplot o un gráfico de caja. Aquí tenemos este gráfico de cajas donde tenemos 3 grupos con unas medidas. Como vemos en el eje X estarán los grupos en los que tenemos divididos los datos. En el otro lado lo teníamos horizontal, aquí lo tenemos así, ¿no? Vertical, es lo mismo. Es lo mismo, aquí te lo van a explicar con detalle, mejor que yo. ¿Ya? Siempre mejor que yo. Pero bueno, yo busqué los vídeos. Los puse en orden. Aquí estamos hablando de una especie de plantas, pues aquí tenemos sus 3 especies: Ajá. setosa, versicolor y virgínica. Y en el eje Y estarán los valores numéricos. Empecemos por lo más importante. ¿Qué significan las cajas? Las cajas incluyen la mitad de los datos que se encuentran más cercanos a la media. Es decir, si tuviésemos una distribución de este tipo, más o menos el 50% de los datos estarían aquí en medio. Entonces esos datos serán los que están aquí, los que tienen una longitud de alrededor de 5. Ajá, ¿viste? O en el caso de color verde, los que tienen una longitud en torno a 6. Y en el color azul, 6,5. Seguimos sabes con lo la que línea. ves una caja de La bigotes línea que que parte significa las esto, cajas es la mediana, es el valor central de los datos. Dale Esto nos da mediana. información de si los datos se encuentran distribuidos simétricamente o si están desplazados hacia algún lado. Por ejemplo, en el color rojo vemos que está justo en la mitad. Entonces encontraremos una gráfica como este ejemplo que hemos hecho antes. Ustedes se acuerdan lo que era la mediana, ¿no? Si por Carolina, ¿dónde está mi celular? Si por alguna razón no se acuerdan lo que era una mediana, se lo piden. A Carolina no. No, a Carolina no. Se lo piden a inteligente. ¿Va? Géminis, ¿no? Celular. Géminis. Lento. Géminis, apúrate. Cómo me desespera la lentitud. Ajá. Vamos a ver si funciona hablar en esta cosa. No. A ver. ¿Qué? Define en forma corta y fácil lo que es la mediana.
Ujú. Me lo di muy largo. Bueno, eso es lo más corto. O sea que hay un simbolito. Yo le pido más corto porque es que es muy largo. Para la clase. Vamos a ver si habla. Claro, aquí tienes una explicación más concisa. La mediana es como el número del medio en una lista ordenada. Ajá. Es decir, divide los datos en dos partes iguales. Número del Una medio. con valores más pequeños y otra con valores más grandes. Ejemplo, en la lista 2, 4, 6, 8, 10, la mediana es 6 porque tiene la misma cantidad de números a cada lado. ¿Por qué es útil? La mediana es buena para representar el centro de los datos, especialmente cuando hay números muy grandes o muy pequeños que podrían afectar el promedio, media. ¿Quieres otro ejemplo? No, por ahora no. Bien, entonces ya viste la mediana, ¿no? Es el valor, el punto medio, que no es lo mismo que la media. Entonces, bueno, amigos, cada vez que ustedes tengan una duda, no se queden con la duda, porque eso va sumando y va sumando, al final no entiendes nada. Usa esto. Como hice yo, ejemplo, ¿no? La mediana, pues esta, por eso que decían que aquí, esto más o menos bastante regular, no hay sesgo, en cambio aquí el valor medio está tirado un poco más para abajo en estas plantas. Bien, sigamos. Sin embargo, en el color verde vemos que la mediana se encuentra un poquito desplazada hacia abajo. Entonces, lo que veremos será que los datos son más grandes hacia la izquierda y hacia la derecha. Seguimos con los más cercado, bigotes, ¿no? que es como se llama a estas líneas que Ajá. salen de las cajas. Y hemos dicho que la caja es el 50% de los datos centrales, pues esos bigotes son el otro 50% de los datos. El 25% más pequeño y el 25% más grande. Por lo tanto, Qué todos los claro. valores de este grupo estarán aquí, excepto cuando encontremos puntos. En el caso del color azul, vemos que tenemos aquí un punto. Este punto se llama un valor extremo. Valor Y lo que nos extremo, sí. indica es que, si bien Outlier le dicen entre en inglés. los dos bigotes tenemos el 100% de los datos, hay un dato que se escapa a esta normalidad y que se encuentra muy alejado de lo que es la media de este grupo, la mediana y la Demasiado mediana de este interesante. grupo. Por lo tanto, lo simbolizamos con un punto. También podríamos encontrar un asterisco. Si encontrásemos un asterisco, sería, al igual que el punto, un valor extremo, pero mucho más alejado. Ahora bien, ¿cómo analizamos este tipo de gráficas? Si queremos ver si dos grupos son iguales sin realizar ningún tipo de análisis, como podría ser una ANOVA, tenemos que fijarnos en las cajas principales, sin mirar los bigotes. Si la mediana de un grupo coincide con la caja de otro, lo más probable es que estos grupos sean similares. Por ejemplo, si pensásemos que la caja del color verde fuese así de grande, tendríamos que la mediana del grupo azul estaría incluida dentro del 50% de los datos centrales del grupo verde. Por lo tanto, podríamos decir que son bastante similares. Son Si similares. también, pero además, parece. encontrásemos Pero no es el caso. que la mediana del grupo verde estuviese también en el grupo azul, casi que podríamos afirmar con total seguridad que son iguales. Mientras que, si estas medianas no coinciden entre dos grupos y ni siquiera tocan lo que son los bigotes, estos grupos van a ser 100% diferentes. Si tenéis más dudas, dejadlas en comentarios y espero que os haya servido el vídeo. Si es así, Qué bien deja tu lo me gusta explicaste, y suscríbete Dani, para más qué bien. clases sobre estadística. ¡Wow! Un saludo. Qué linda la estadística. Dani, qué bien lo explicaste. Vamos a ver. Oh, los bigotes, cajas con bigotes. Otra vez intervalo de confianza. Vamos, de nuevo, amigos, que no es fácil. No es fácil. Porque es la muestra y el 95% de la posibilidad que se encuentre en la muestra, cómo se calcula, etcétera, ¿no? En el caso de una proporción, en el caso de una media, bueno, en el caso de una visión estándar, todos son muestras y todas tienen un error muestreal, una distribución muestreal. No es fácil. Luego vamos a verlo de nuevo. Bienvenido. En esta ocasión te voy a mostrar cómo calcular el intervalo de confianza para una proporción de la población a partir del resultado de una muestra. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. Tenemos que el valor P corresponde a la proporción de la muestra. A este valor le vamos a sumar y restar el margen de error.
donde el margen de error se define como el valor z alfa sobre 2 multiplicado por el error estándar. Pero el error estándar es igual a la raíz cuadrada de la proporción multiplicado por 1 menos el valor de la proporción dividido entre n, donde n se refiere al tamaño de la muestra. Pero primero hay que recordar qué es una proporción. Vamos a decir que una proporción es una parte de la población o de la muestra que cumple una cierta característica. Por ejemplo, en una escuela nos puede interesar la proporción de alumnos que aprueban un examen. También proporción era el caso de la votación. Había el 54% que votaba por el candidato Acre o Kuczynski, o no me acuerdo qué. Continuando con la fórmula, una vez que sabemos que el error estándar es igual a esto, el intervalo de confianza queda de la siguiente manera. El valor de la proporción más menos el valor z alfa sobre 2 multiplicado por el error estándar, que es todo esto. Adicionalmente, aquí hemos agregado los valores z correspondientes a los niveles de confianza más utilizados. Por ejemplo, si utilizamos un nivel de confianza del 90%, entonces este valor z alfa sobre 2 debe ser sustituido por el valor 1.645. Veamos un ejemplo para calcular el intervalo de confianza. Dale. En este caso tenemos que en una escuela se toma una muestra de 50 estudiantes. Los estudiantes son sometidos a una prueba o a un examen de conocimientos, de los cuales resulta que 40 aprobaron el examen. Entonces, la pregunta que debemos contestar consiste en determinar el intervalo de confianza. Voy a anotar estos valores aquí. Estos se buscan en la tabla y tal, pero aquí este tipo me los dio, chéverísimo. Nivel de confianza del 90%, el Z es 1.6, 95%, el Z es 1.96 y 99% es 2.576. Acuérdense, como lo dijeron antes, que eso tiene que ver con la desviación estándar en una normal. 2 veces la desviación estándar, 3 veces la desviación estándar. Confianza para la proporción de alumnos que aprobaron el examen con un nivel de confianza del 95%. Es decir, en este caso, la característica que nos interesa medir es la proporción de alumnos que aprobaron el examen. Para lo cual vamos a calcular primero la proporción de alumnos que aprobaron el examen. En este caso, tenemos que P es igual a la cantidad de alumnos que aprobaron el examen, que es 40, dividido por el tamaño de la muestra, que es 50. En este caso tenemos que esto es igual a 0.8. Entonces, 0.8 es la proporción de alumnos que aprobaron el examen. Vamos a utilizar este valor para sustituirlo en la fórmula del intervalo de confianza para la proporción. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos que el valor P es igual a 0.8 más menos 1.96. Esto es debido a que tenemos un nivel de confianza del 95% y para este nivel de confianza el valor correspondiente a z alfa sobre 2 es 1.96. Entonces este valor ha sido sustituido acá. Todo esto multiplicado por la raíz cuadrada del valor de P, que es 0.8. Aquí tenemos 1 menos P, entonces aquí nos queda 1 menos 0.8. Todo esto dividido entre el tamaño de la muestra, que en este caso es 50. Una vez realizadas las operaciones, el valor de esta multiplicación nos queda igual a 0.11. Entonces, por último, tenemos que 0.8 menos 0.11 nos da 0.69 y 0.8 más 0.11 nos queda 0.91. Es decir, con un 95% de probabilidad, el estimado, que en este caso es la proporción de los estudiantes que aprueban, está entre 69% y 91%. El verdadero, pues. Es decir, que este intervalo de confianza va desde 0.69 hasta 0.91.
Y como conclusión, entonces decimos que para este intervalo de confianza hay un 95% de confianza de que este intervalo contenga el valor de la proporción poblacional. Es decir, que hay un 95% de confianza de que la proporción de la población que aprobaría el examen esté entre el 69 y el 91%. Bravo, excelente, excelente. Bueno, si no lo entendieron, bueno, tienen que volver a pensarlo, no es fácil, no es fácil. Vamos a ver, principales usos. Bueno, es obvio que la estadística inferencial es fundamental para la investigación científica, donde se utilizan técnicas como pruebas de hipótesis o análisis de la varianza para determinar si los resultados obtenidos de una muestra son representativos de la población de interés. Luego tú tienes tu población, puedes calcular su intervalo de confianza, pero tienes que hacer un experimento, te da otro valor. También tomas tu muestra, te da un intervalo de confianza, tú te haces la pregunta, ¿son distintos? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? En la investigación científica. En negocios, que es lo de ustedes, muchachos, conmigo en la investigación científica. Yo he hecho bastante de esas pruebas inferenciales. Bastante. Las empresas a menudo utilizan la estadística inferencial para tomar decisiones importantes, como determinar el tamaño de la muestra necesario para obtener resultados representativos, estimar la demanda de productos, analizar la satisfacción del cliente y evaluar el rendimiento de los empleados. En salud, la estadística inferencial, es decir, inferir parámetros, tomándola, estimadores en la muestra. La estadística inferencial es fundamental en la investigación médica, donde se utilizan técnicas estadísticas para evaluar la eficacia de nuevos tratamientos y medicamentos, así como analizar los factores de riesgo para la enfermedad, sobre todo nuevos medicamentos, antivirales, etcétera, curan, no curan, matan el virus, etcétera. En política, bueno. También se utiliza en política para hacer predicciones sobre los resultados de elecciones, encuestas de opinión pública y para analizar los datos de votación. Bien, se usa mucho. Bueno, vamos a darle aquí sobre la población, ya vimos la muestra. Dale, Hugo, paciencia. Hola a todos. En este video vamos a explicar lo que es una estimación puntual y una estimación por intervalo para un parámetro. Supongamos que tenemos una población formada por estos elementos y supongamos también que nos interesa calcular una característica poblacional, por ejemplo, la media poblacional o, por ejemplo, la varianza poblacional. Cualquiera de esas dos características se va a llamar parámetro porque pertenece a la población y por lo general esa característica va a ser desconocida. En la práctica, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se utiliza algún método de muestreo, se toma una muestra y en la muestra se calcula la misma característica de interés. Por ejemplo, si aquí nos interesaba la media poblacional, calculamos la media muestral. Si nos interesaba la varianza poblacional, aquí calculamos la varianza muestral. Y este valor que obtenemos de la muestra es lo que se va a llamar estadístico. Y este valor, teta estimado, es el que vamos a utilizar para hacer estimaciones del parámetro. ¿Cómo se puede hacer la estimación? Hay una estimación que se llama estimación puntual, que consiste básicamente en tomar este número que obtuvimos de la muestra como el valor más acertado, más aproximado, más plausible del parámetro. Eso es estimación puntual. Y existe otro que se llama estimación por intervalo, que lo que hace es tomar la estimación puntual y sumarle una cantidad, un ancho, y restarle la misma cantidad de ancho para construir un intervalo de confianza para ese parámetro de interés. Este ancho depende del problema en el que se esté trabajando. Más adelante se verán otros videos en los cuales se muestra cómo calcular ese ancho. ¿Cuál es la ventaja de utilizar la estimación por intervalo sobre la estimación puntual? Bueno, la ventaja es la siguiente. Supongamos que aquí tenemos el parámetro y aquí tenemos nuestro estadístico. Cualquier alejamiento de nuestro estadístico en relación al parámetro
va a ser una equivocación. Un Entonces error. vamos a estar muy susceptibles a equivocarnos Claro. cuando utilizamos la Estás hablando de estimación puntual. enfermedades o negocios, imagínate. ¿Qué pasa si utilizamos estimación por intervalo? Entonces, cuando utilizamos estimación por intervalo, lo que vamos a tener es un límite inferior, un límite superior, y es mucho más posible que nuestro intervalo de confianza incluya al parámetro desconocido, al parámetro que podemos estimar. Entonces, por esa razón es que la estimación por intervalo es mejor que la estimación puntual, o da un poco más de ¿Cuántas veces hemos información. explicado lo mismo? Algunas veces esos intervalos de confianza van a contener el parámetro de interés, en otras ocasiones no lo van a contener, pero en la mayoría de las veces lo van a contener. Aumenta la Bueno, esto es la explicación de qué es estimación puntual y qué es estimación por intervalo. Espero que lo hayan entendido y que lo puedan utilizar. Muchas gracias. Vamos a ver. Me canso, amigo, me canso. Pero bueno, ustedes se cansan, descansan, ¿no? Ajá. Vamos a ver. Intervalo de confianza para la población, extendiendo nuestra conclusión. Hoy hemos aprendido cómo estimar características de una población sin tener que medir a todos los individuos o lo que sea. ¿No? Los individuos, los quietos. Bien. Ahora ustedes pueden aplicar estos conocimientos en diferentes situaciones. La diferencia, pues, del intervalo de confianza nos permite hacer afirmaciones sobre poblaciones completas con base en otros datos que tomamos sobre la muestra. Un ejemplo en Excel. Carolina, ¿querés venir a explicarlo? Ah, aquí lo explican. Ok, dale, Carolina. Ah, bueno. Hola a todos, bienvenidos al segundo video en el cual tenés. seguiremos conociendo y aprendiendo sobre los parámetros estadísticos de mayor utilidad. En este video exploraremos las medidas de dispersión estadística y cómo determinarlas por medio de Microsoft Excel. Vamos a iniciar entendiendo qué son los parámetros estadísticos de dispersión y por qué son tan importantes dentro de la estadística descriptiva. Iniciando con esta introducción, diremos que las medidas de dispersión son valores que intervienen en la descripción de variables en estudios estadísticos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto se trata de ciertos valores que representan las diferencias entre un conjunto de datos. Para el caso de medidas de dispersión, en este video revisaremos 4 de ellas, las cuales son el rango de variación, la varianza, la desviación estándar y el porcentaje de variación. Las medidas de dispersión dentro de las áreas científicas y tecnológicas son importantes para comprender la consistencia de los resultados, permitiendo la caracterización y la comparación de distintas muestras. Estas son de gran utilidad para analizar la repetibilidad y la reproducibilidad de un método o de un proceso. Ahora vamos a Excel, donde vamos a estar calculando el rango, la varianza, la desviación estándar y el porcentaje del coeficiente de variación. Abre Microsoft Excel desde tu computadora y carga los datos que vayas a ocupar como ejemplo. En este caso, puedes pausar el video e iniciar copiando los datos que yo tengo en mi pantalla. Hagan eso, muchachos. ¿Qué pasó? Ah, esto es. Iniciaremos calculando el rango. El rango de variación se trata de un número que indica la diferencia de distancia que hay entre el valor máximo y el mínimo del conjunto de datos. Este se calcula a partir de colocar el signo igual, seleccionar el valor más alto menos el valor más bajo y colocar Enter. Seguimos entonces calculando la desviación estándar, la cual se define como la diferencia que tienen los datos con respecto a la media o promedio y por lo tanto se emplea como tal en el cálculo de la dispersión. Es decir, relaciona cada característica de una variable con el valor medio y por lo tanto indica hasta qué punto las características individuales están dispersas en torno a este valor medio. Esta se calcula a partir de colocar el signo igual, la palabra
bar.m, seleccionar nuestros datos los marco y dar Enter. Ahora nos encargaremos de determinar la varianza, la cual es la medida que representa la variación que puede sufrir un conjunto de datos respecto a la media. Esta se calcula a partir de colocar el signo igual, la palabra bar.p, seleccionar los datos y dar Enter. Enter. Wow, qué rápido. Por último, vamos a determinar el porcentaje del coeficiente de variación, el cual... No confundirse que aquí hay dos grupos de datos. Estos son como los datos brutos, dice miligramos sobre mililitros, y esta es una transformación de estos datos, que estos son los datos que se usan. No sé, que no lo explicó, qué significa abscess, no, quizás absorbancia, no lo sé. Pero estos son a partir de estos datos los transforman para esto. Estos son los que se usan para obtener estos parámetros, ¿no?, de dispersión. Requerimos previamente haber calculado la media o promedio de los datos que estamos utilizando, ya que este se calcula a partir de colocar el signo igual, abrir un paréntesis y dividir el promedio entre la desviación estándar y esto qué regalo, multiplicarlo por 100. Por 100 para obtener el resultado del porcentaje, damos signo igual y así se calcula el porcentaje del coeficiente de variación. Muy bien, pues en resumen podemos decir que se definieron los parámetros estadísticos de dispersión como herramientas esenciales para comprender la dispersión de los valores de una muestra, así como aprender a calcularlos de manera breve, sencilla y concisa en la plataforma Microsoft Excel. Si la explicación te gustó, déjanos tu like. Si tienes alguna pregunta o deseas que ahondemos más en algún tema en específico, haznoslo saber en los comentarios. Pronto estaremos trayendo más videos. Cualquier duda, pregunta a Carolita. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Escribes a ella. ¿Tu privado o en público? Este video fue realizado con el apoyo del háganlo con calma, ¿no? Con y el le escribes por privado para que no se nos 2003 llene ahí la cuestión de 23. la opinión de cada quien. Mejor siempre privado. Bien. Bien, clarísimo. Uy, ya no me sale la cuestión. Vamos al 23. 22. La flechita la hay. No, yo lo hago así. ¿Cuánto me quedan? 2. ¡Wow! Voy caminando. Ajá. Mira, esto es muy importante. Lo puse en este, ¿no? Porque me parece esto el intervalo de confianza, muestra, error estándar, estadística diferencial. Muy importante. Entonces le puse aquí las palabras clave que yo usé, ¿no? Y también ustedes pueden usar para libros, ¿no? Libros libres PDF en Google, ¿no? YouTube para vídeos. Entonces puedes poner estas palabras y te van a salir más vídeos, ¿no? Entonces, o trata de que sean unos vídeos cortos. Después puedes poner la palabra corto, después poner la palabra fácil, porque todo es súper complicado, digamos, se puede complicar. Se pone corto, fácil. Bien. Recuerden llevar su cuaderno al día, no vayan a venirme con el cuento que me pasó con un par de personas, yo los perdoné, ustedes saben quiénes son, esas personas saben nada más que yo, que no me van a llevar eso con 2 o 3 frases, ¿no? O sea, que la pudieron haber hecho ahí mismo mientras esperaba. Bueno, tomen apuntes, véanlo esto, vayan a Google, vean, está muy bien explicado todo, pero es complicado. Bien, amigos, suerte. Yo me voy a cenar, estoy cansado. Les deseo lo mejor.